Flexión de una viga. Vamos a ver esta aplicación con ecuaciones diferenciales. Evidentemente, nosotros al tener un diseño estructural de una viga y someterla a una carga, como por ejemplo aquí se observa que pudiera ser en el centro, pues efectivamente la viga tiende a flexionarse y con respecto a la horizontal tiende a tener una deformación. Métodos para calcular esta deformación o flecha, como se le conoce propiamente en la ingeniería civil, hay muchos. Uno de ellos es a través de una ecuación diferencial, el modelo de una ecuación diferencial. Claramente el modelo trata de alguna manera de acercarse a la realidad. No significa que tal cual y exactamente así va a pasar, ya que hay muchas circunstancias que determinan a final de cuentas cuál va a ser esa medida al final. Pero bueno, este método trata de aproximarse de una muy buena manera. Vamos entonces a ver lo que dice aquí la redacción. Dice una viga de madera de 50 centímetros de longitud y una sección rectangular de 5 por 1 centímetros. La sección de la viga no es otra cosa que la forma que tiene la viga, ¿no? Al hacer el corte. Si ustedes observan aquí, cuando nosotros hacemos el corte de la viga, pues tiene una forma rectangular, ¿no? Entonces aquí al decir 5 por 1 significa que mide 5 de base por 1 de altura. Dice con un apoyo en cada lado. Tiene un peso de 650 gramos, es decir, la propia viga, la propia madera en este caso, los 50 centímetros, su peso es de 650 gramos. Además, tiene una carga puntual de 2 kilos, como se observa en el diagrama. Entonces tiene una carga de 2 kilos, no es este diagrama, acá en la parte de abajo está el diagrama, solo que no me quiero adelantar. Y la pregunta es, ¿cuál es la flexión máxima de esta viga? Es decir, ¿cuál es su flecha o deformación máxima? Lo primero que vamos a tener que realizar es manejarnos en las unidades correctas. Entonces, lo primero que yo les sugiero hacer es todas las unidades, convertirlas al sistema internacional. Por ejemplo, los 2 kilos. Los 2 kilos es la carga que va a soportar la viga. Hay que multiplicarla por la gravedad. La aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esta multiplicación, las unidades son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, o dicho de otra manera, newtons. Entonces los 2 kilos no es otra cosa que 19.62 newtons. También vamos a encontrar el peso total de la viga. El peso total de la viga, o sea, la pura maderita, los 50 centímetros, pesan 650 gramos. Si se dieron cuenta, ya no lo expresé como gramos, sino efectivamente lo expresé en kilos. Y nuevamente voy a multiplicar por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me da como resultado 6.3765 newtons. Ese es propiamente el peso de esa viga en su totalidad. Recordemos que por una cuestión de física los newtons se leen como peso y los kilogramos, de hecho lo dije mal, me hago una autocorrección, los kilogramos se leen como masa. Ahora encontramos el factor de la carga uniformemente distribuida. Y para nosotros encontrar el factor de la carga, es decir, esos 650 gramos, ¿cómo se van distribuyendo a lo largo de toda la viga? Pues simplemente lo dividimos entre la propia distancia. Recuerden que la distancia de la viga es de 50 centímetros. Como se están dando cuenta, aquí ya el peso de la viga, que está en newtons, lo estoy dividiendo entre su longitud, pero ahora en metros. Entonces yo tengo que por cada metro de esta viga estoy ganando 12.753 newtons. Ese es el factor de la viga. Es decir, cada metro que yo recorra, eso es lo que voy a ir ganando de peso, pues por el propio peso de la madera, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la representación
de nuestra viga. Nosotros ya habíamos encontrado que hay 2 kilogramos, solo que todavía no sabíamos en qué posición estaba. Si ustedes se dan cuenta, está a 15 centímetros. Está a 15 centímetros, 0.15 metros del apoyo A. Y está a 35 centímetros del apoyo B. Entonces, pues aquí están los 2 kilos que ahora están como newtons, ¿no? 19.62 newtons. Esos 19.62 newtons están representados por esta flecha grande, que es una carga puntual. Y si ustedes ahora se dan cuenta, hay unas flechitas. Estas flechitas que nosotros estamos observando aquí es un peso que está uniformemente distribuido, pues ese es el propio peso de nuestra viga. Y el factor que tenemos es que por cada metro tenemos 12.753 newtons. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer es encontrar inicialmente las reacciones en estos dos apoyos. Para encontrar las reacciones en estos dos apoyos, tenemos que pasar a el siguiente apartado. Entonces aquí les coloco, vamos a encontrar las reacciones en los apoyos A y B. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, se puede hacer lo opuesto con el apoyo B. Vamos a hacer sumatoria de momentos en A igual a 0. Entonces aquí tenemos el apoyo A. Recordemos que un momento en física es igual a la fuerza o peso por la distancia a la que se encuentra. Por ejemplo, vean esta flecha que está aquí. Esta flecha son los 19.62 kilos. Si ustedes siguen la dirección de la flecha, noten que la flecha va completamente hacia la parte de abajo. Imaginamos que cuando llega a este punto A, imaginamos que entra en rotación. Entonces aquí ya empezó a entrar en rotación, ya se dieron cuenta. Y si se dan cuenta ustedes, así rotan las manecillas de nuestro reloj. Así avanzan esas manecillas. Bueno, cuando la rotación sea en el sentido de las manecillas del reloj, lo vamos a considerar negativo. Por eso aquí inicialmente aparece este signo menos. Y simplemente multiplicamos ese peso, que son 19.62 newtons negativo, por la rotación que tiene con respecto al punto A, por la distancia perpendicular a la que se encuentra del punto A. Pues bueno, la distancia son 0.15 metros o 15 centímetros. Ese es el primer momento. Vamos a ver si nos encontramos otro momento. Y claro que lo hay. Hay muchos momentos, por así decirlo, representados con esta carga uniformemente distribuida. Pero para no hacer tan lioso esto, para no hacerlo tan complicado, imaginamos que solamente estas flechitas que están aquí son una sola, y que esa sola flechita se coloca en el centro de gravedad de toda esta pieza. ¿Dónde está el centro de gravedad de esta viga? Pues si la viga está completamente bien construida, si la madera es completamente uniforme, pues claro que debe de estar en el centro, ¿no? Así es que aquí se va a concentrar todo el peso de nuestra viga, que son los 650 gramos o 0.65 kilos, o si lo recuerdan de mejor manera, los 6.3765 newtons. Eso fue después de que multiplicamos por la gravedad. ¿Ya vieron que también tiene el signo negativo? ¿Por qué razón? Porque el peso de esta viga, que usualmente se simboliza con la letra W, el peso de la viga por acción de la gravedad va hacia abajo. Entonces yo ya lo supuse aquí sin hacer el comentario, pero claramente que por la gravedad esta flecha va hacia abajo. Entonces imaginemos que la flecha viene desde acá arriba, el peso viene desde acá arriba. Imaginemos lo mismo con esta fuerza, que cuando se encuentra el apoyo A, empieza a entrar en rotación junto con él. Entonces ya se están dando cuenta que la rotación del peso, o sea la flecha W, ya se dieron cuenta que es la misma que la rotación de los 2 kilos. Entonces es la misma en el sentido de que viaja con las manecillas del reloj. Por eso también tiene que ser con un signo negativo. Y simplemente lo multiplicamos por la distancia a la que está.
Si toda esta viga mide 50 centímetros y el peso se concentra en el punto medio o centro de masa de nuestra viga, ¿a qué distancia está? Claro, debe estar a 25 centímetros o lo que es lo mismo, 0.25 metros. ¿Ok? Bien, vamos a seguir explorando a ver si encontramos una fuerza o reacción más. Y aquí está la otra fuerza o reacción más. Claramente tanto A como B deben de ser fuerzas opositoras a los 2 kilos y al propio peso. Entonces, si estas dos tienden a ir hacia abajo, pues claramente aquí estas dos fuerzas van a tender a hacer lo opuesto, ¿no? Por la tercera ley de Newton, van a hacer una reacción opuesta, es decir, en sentido contrario. Entonces, ya se dieron cuenta que B no lo conocemos, pero que aquí de hecho B tiene el signo positivo. Veamos por qué. Porque si ves una flecha que va para arriba, noten qué pasa cuando se encuentra esta coordenada. Empieza a entrar en rotación, me voy a acercar un poco más porque si no estaría muy lejos. Empieza a entrar en rotación de esta manera. ¿Ya se dieron cuenta que está rotando en forma contraria a las manecillas del reloj? Por eso, cuando el momento tiene ese giro, colocamos el signo positivo. ¿Y a qué distancia perpendicular está con respecto a la coordenada A? Porque a partir de este punto estoy midiendo todos los momentos. Pues está a los 50 centímetros, ¿no? Que sería la suma de estas dos medidas. Por eso aquí dice 0.5 metros. Una condición de equilibrio es que cuando nosotros hagamos toda la suma de estos momentos, eso debe de ser igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos ninguna incógnita aquí, más que B. Significa que B puede ser despejada. Entonces, al yo multiplicar menos 19.62 por 0.15, menos, aparte restar, 6.3765 por 0.25, este resultado me da negativo. Y el total sería menos 4.537125. Pero noten que incluso ese resultado ya lo pasé del otro lado del igual. Es decir, toda esta operación matemática que me da un signo negativo, toda ya la hice y pasó del otro lado del igual. Por eso aquí está, ya está positiva. Y claramente las unidades son Newton por metro. De este lado solamente queda 0.5B metros. Entonces, si yo quiero despejar B, pues simplemente el 0.5 que está multiplicando, simplemente pasa dividiendo. Y si divido 4.537125 entre 0.5, me da como resultado 9.07425. Este metro se elimina con este metro cuando divide y las unidades son newtons. Entonces ya sé cuánto es la reacción de este apoyo, prácticamente 9 newtons. Entonces vamos a continuar. Si la reacción en ese apoyo es de 9 newtons, podría ser sumatoria de momentos en B igual a 0 ahora y de la misma manera encontrar A. Pero ahora puedo plantear una condición de equilibrio más sencilla. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Aquí tenemos básicamente 4 fuerzas. A hacia arriba, B hacia arriba, 2 kilos que son 19.62 newtons hacia abajo y el peso de la viga también hacia abajo. Entonces aquí puedo claramente ya plantear esa situación. Vean entonces cómo yo estoy plasmando los 2 kilos, que son 19.62 newtons, y el peso de la viga, que son menos 6.3765 newtons, negativos porque van hacia abajo. Y vean cómo planteo ahora B. Esta es la reacción B. B va hacia arriba, por lo tanto es positivo. Y A también va hacia arriba, por lo tanto también es positivo. Si ustedes se dan cuenta en esta ecuación, lo único que tengo como incógnita es A. Claramente cuando yo hago toda esta operación, me queda un resultado negativo, que al pasarlo del otro lado del igual, me queda positivo. Y por ende, ya pude encontrar tanto B como A. A mide 16.9225 newtons. Y en este momento
todo eso está completamente en equilibrio en teoría y por lo tanto ya tengo las reacciones de los apoyos. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una pequeña línea azul. Esta pequeña línea azul básicamente se refiere a hacer un corte y el corte lo voy a realizar de la siguiente manera. Aquí yo observo que tengo dos fuerzas, que es entre A y los 2 kilos. Digamos que hay un espacio físico que son los 0.15 centímetros. Entonces a una distancia X, es decir, puede ser un poquito arriba de 0 hasta un poquito abajo de 0.15 metros, a una distancia X, que en términos reales los tomamos como de 0 a 0.15 metros, yo hago un corte. Entonces este corte no es que esté a la mitad de 0.15, está a una distancia X de esa cantidad, y a ese corte lo voy a llamar el corte número 1, y voy a analizar qué es lo que va a pasar ahí internamente en ese corte número 1. Digo internamente porque ya no voy a hacer un análisis periférico como las reacciones de los apoyos, sino ahora estoy cortando la viga, estoy viendo qué pasa adentro de la viga. Y si ustedes lo notan, yo estoy colocando aquí un punto de color rojo. Este punto de color rojo es el punto de análisis que nosotros ahora vamos a tomar. Ya se fijaron que aquí están los 16.9 newtons del apoyo A. Recuerden que esta flecha va hacia arriba, así tal cual como este triángulo fuera la cabecita de una flecha, va hacia arriba. Y ya se dieron cuenta que en este corte yo no alcanzo a ver a los 2 kilos. De hecho me regreso a la imagen. Miren que aquí está el corte número 1. Y ya se dieron cuenta que no alcanzo a ver a los 19.62 newtons. Solamente veo pequeños fragmentos del propio peso de la viga que están determinados por este factor, 12.753 newtons por cada metro. Entonces, como aquí mide 0.5 metros por cada metro, quiere decir que solamente tendré la mitad, porque no tengo ni un metro, ¿no? Tengo la mitad, que son los 6.3 newtons. Entonces, es lo único que yo alcanzo a ver, un fragmentito de ese peso. Y por una condición interna de estática de equilibrio, yo debo de plantear un momento aquí, si no en teoría esto no estaría en equilibrio. Y el momento usualmente se plantea como un momento ya existente aquí, y ese momento tiene un giro positivo, es decir, si se dan cuenta, ese momento está girando en contra de las manecillas del reloj. Pues bueno, vamos a analizar este punto que está aquí. Y si analizamos este punto que está aquí, por ende vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto O, así lo estoy llamando, igual a 0. Este es el siguiente análisis que vamos a determinar nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que nos vamos a encontrar? Vamos a ver, pues vámonos hasta la orilla, ¿no? Pues nos encontramos los 16.9 newtons. Vamos a ver cómo están rotando. Esta flecha viene subiendo porque es la reacción del apoyo A. Entonces vamos a ver qué pasa cuando se encuentra con este punto que está aquí. Empieza a rotar. Ya se dieron cuenta que está rotando como rotan las manecillas del reloj. Por ende, debe de ser tomado con un signo negativo. Entonces, aquí está la primera fuerza. ¿Recuerden cómo se calcula el momento? Es fuerza por distancia. Pero esta distancia que está aquí es una distancia X, es una distancia cualquiera, entre 0 y 0.15 metros, entre 0 y 15 centímetros. Así es que la distancia sería X. Entonces yo lo estoy planteando y así quedó. Quedó planteado como una X. Ok, entonces ahorita voy a prescindir un poco de las unidades, ¿ok? Ya las unidades sabemos que están en newtons, que están en metros y parece ser que ya no voy a tener ningún problema. Ahora, ¿cómo voy a hacer el momento de estas pequeñas fuerzas que están acá? Lo voy a hacer tal cual como lo hice en la parte de arriba, donde voy a decir que se concentra el peso de este tramo de la viga. El peso de este tramo de la viga voy a decir que se concentra exactamente a la mitad de este pequeño tramo de la viga. Entonces sería un
peso W, así lo voy a llamar. Todavía no sé cuánto pesa ese W, pero sí sé algo, que si esto mide X, quiere decir que ese peso está situado a X sobre 2. Esto es para no hacer pues tantas flechitas, ¿no? Pues yo simplemente digo, oye, pues mejor hago una sola flecha con el peso de la viga. ¿Cómo es que utilizando este factor que está aquí, cómo es que yo encuentro el peso de este pequeño tramo? Pues de una manera muy sencilla. Si ustedes este factor lo multiplican por la distancia, pues por ejemplo por 0.5 metros, encontramos el peso de los 0.5 metros. Ese sería el peso total de la viga, ¿no? Sería, pues al multiplicarlo por 0.5 me da 6.3 y yo estaría encontrando que son los 650 gramos. Pero ahora yo lo debo de multiplicar por esta distancia que está aquí. Entonces este pequeño tramito mide X metros, ¿no? De hecho, metro con metro se va a eliminar y me va a quedar newton únicamente. Entonces, ¿cuánto pesa este tramito de la viga? Pesa 12.753x, que es multiplicar el factor por esta pequeña distancia que está aquí. Pero no se confundan con el momento, porque el momento está multiplicando la fuerza, que ya sé cuánto vale, ahora por la distancia. Y la distancia a la que está con respecto a este punto O va a ser pues X sobre 2 o X medios, ¿no? Entonces simplemente voy a ver ahora cómo es el radio de cómo es el giro de esta fuerza. Esta fuerza es el peso que viene hacia abajo. Vamos a ver qué pasa cuando se encuentra con el punto O. Empieza a rotar de esta manera. Ya se dieron cuenta que está rotando en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el momento debería de ser positivo, tal como se muestra aquí. Y finalmente, lo que voy a agregar es este momento positivo que ya yo planteé, tal cual, debe de estar ahí para que exista el equilibrio. Y ese momento ya está ahí por default. Y finalmente digo que todo esto es igual a 0. ¿Se dieron cuenta que el momento lo estoy planteando como una ecuación? Es decir, yo puedo saber el momento en cada pequeño tramito de la viga de 0 a 15 centímetros, de 0 a 0.15 metros. Si yo sustituyo aquí la X, yo puedo saber ese momento. Entonces, pues simplemente voy a hacer un despeje. Voy a hacer el despeje precisamente para M. ¿Cómo lo voy a despejar? Este término que está aquí negativo, ya vieron que lo pasé positivo de este lado. Y del otro lado, este más pasaría como menos. X por X es X cuadrada. Y 12.753 entre 2 es 6.3765. Esto es la ecuación matemática del momento en este tramo de la viga, que inicia desde el apoyo A y va a terminar justamente termina donde está este apoyo que está aquí. Perdón, la carga puntual de 2 kilogramos. Justamente ahí termina. Ok, pues aquí viene lo interesante, porque resulta ser que hay un modelo. Vamos a construir la ecuación diferencial de la viga. Hay un modelo que me relaciona la ecuación matemática del momento con una segunda derivada. En física usualmente enseñamos que si una función matemática está dada o está describiendo el desplazamiento de un objeto, la derivada de esa función matemática es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. Pues un poquito aquí en las vigas hay una ley que así lo dice, que si yo tengo una ecuación matemática que me da, por decirlo así, la forma de la viga, la primera derivada sería lo que se le llama la fuerza cortante dentro de la viga, y la segunda derivada sería el momento. De hecho, de ahí viene un poco esa ecuación diferencial. Solamente habría que saber qué es esa E y qué es esa I. Simplemente les digo que ahorita son constantes que tienen que ver con la viga, que tienen que ver con el material y la forma de la viga, el cómo está elaborada. Ok, entonces vamos a construir nuestra ecuación diferencial.
Y nuestra ecuación diferencial es esta. No es otra que igualar EI, que es multiplicada por la segunda diferencial de y sobre la diferencial de x al cuadrado, esa es segunda derivada de y con respecto a x, y vean que le estoy igualando justamente a mi ecuación matemática o función matemática que yo logré obtener de mi viga, que es la ecuación de su momento. Ok, pues vamos a resolver esta ecuación diferencial, ¿les parece? Resulta ser que esta ecuación diferencial no requiere ningún método extraño, ni complicado, ni raro. Es una forma muy sencilla de resolverlo. Recordemos que E e I son constantes. Entonces, simplemente integramos cada lado. Vamos a integrar cada lado y lo vamos a integrar claramente con respecto a x. Integro este lado con respecto a x e integro este lado con respecto a x. Aquí no lo coloqué, pero bueno, aquí coloco, es más, lo voy a colocar así, porque como e y son constantes, esas constantes van afuera de la integral. Entonces voy a integrar ambos lados con respecto a x. Si yo integro una derivada, son operaciones inversas, simplemente se anulan. Resulta ser que ya no tengo segunda derivada, ya solamente tengo primer derivada por la anulación de la integral con esta derivada. Pero esto sí lo debo de integrar. Esto sí lo debo integrar, la verdad es que la integral es muy sencilla. Aquí prácticamente la integral de 16.9 lo voy a leer así, x. Pues esto se integra como x al cuadrado sobre 2, ¿no? Y ese sobre 2 divide al 16.9. Por eso me queda 8.461125 x cuadrada, que no es otra cosa que 16.92225 x al cuadrado sobre 2. Ahora voy a integrar menos 6.3765 x cuadrada. Eso se integra muy sencillo, es x cúbica sobre 3. Y justamente ese sobre 3 es el que hace que 6.3765 se convierta en menos 2.1255 x cúbica. Y simplemente le agrego una constante. Aquí sí le tengo que colocar la constante 1. ¿Por qué motivo? Porque voy a volver a integrar. Ya que si ustedes se dan cuenta, no he deshecho toda la derivada. Por eso en la siguiente instrucción coloco nuevamente integramos ambos lados de la ecuación diferencial respecto a x. Otra vez, integral y derivada es algo que se anula. Y pues aquí simplemente me quedaría y. ¿Sí? Porque si yo estoy integrando dy con respecto a x, dy sobre dx, perdón, con respecto a x, pues claramente solamente me queda la y aquí se conserva EI como constante. Y ahora vuelvo a integrar esto. ¿Cómo se integra x cuadrada? Pues como x cúbica sobre 3. Justamente ese sobre 3 hace que el 846 se convierta en 2.82. ¿Cómo integro x cúbica? Muy sencillo, como x cuarta sobre 4. Justamente ese sobre 4 hace que el menos 2.1 se convierta en menos 0.53. ¿Cuál es la integral de una constante? Sería constante 1 por x, porque estoy integrando con respecto a x. Y ahora sí, le añado otra nueva constante. Y esa otra constante tiene que ver ahora con la segunda integral. ¿Y qué creen? Esta es la ecuación matemática de la viga. Es la curva elástica de la viga. ¿A qué me refiero con la curva elástica de la viga? Me refiero a que esta ecuación que está aquí, esto que está aquí, no es otra cosa, me voy a regresar al dibujo inicial, no es otra cosa que la ecuación ya de esta viga deformada. O sea, esa ecuación diferencial resuelta ya trae la información de esta viga deformada y ya sabe cuánto se va a deformar. Ahora, si yo les dijera, ya está la ecuación diferencial de la viga, ya podemos saber cuánto se deforma, pues claramente ustedes me van a decir, oye, pero pues ¿qué es E? Oye, pero pues ¿qué es I? ¿Ese cómo lo meto a una calculadora para saber cuánto se deformó? El 2.8 lo puedo saber. O el menos 0.53. Y también tendremos otra duda. Bueno, ¿y cuánto vale la constante 1? ¿Y cuánto vale la constante 2? Quiere decir que antes de poder utilizar esta ecuación
ya elástica de la viga, yo debo de resolver esas incógnitas. Y para resolver esas incógnitas, vean lo sencillo que voy a hacer aquí esto. Voy a ver las condiciones iniciales de la viga o las condiciones iniciales de mi ecuación diferencial para encontrar cuáles son los valores de las constantes de una ecuación diferencial. Necesito condiciones iniciales y resulta ser que aquí tienen que ver con la viga. Entonces, imagínense, voy a regresar a mi viga inicial. No sé si lo notaron, pero aquí yo tengo un eje X. Aquí está el eje X. Y aquí tengo un eje Y. ¿Ya vieron que la viga está exactamente pegada en el origen? Las condiciones iniciales es dónde empieza la viga y dónde termina la viga, sus coordenadas. ¿Esta qué coordenada es? Esta es la coordenada 0 en X y 0 en Y, la coordenada 0, 0. ¿Y dónde termina la viga? ¿Esta qué coordenada es? Esto es todo este desplazamiento que son 50 centímetros, pero debemos de colocarlo en metros, no hay que alterar nuestras unidades. 0.5 metros por 0 en Y, porque se supone que estos apoyos están sobre la horizontal, entonces en Y no se desplazó nada. Por eso cuando ustedes observan aquí mis condiciones iniciales y que yo especifico que tiene que ver con las dimensiones de la viga, por esa razón ustedes observan que cuando X vale 0, Y vale 0, y cuando X vale 0.5 metros, Y también es igual a 0. No es otra cosa que la posición del punto de apoyo A y la posición del punto de apoyo B. Pero mejor dicho, no es que los puntos de apoyo determinan las condiciones iniciales, sino es el inicio y el final de la viga. Ok, vamos a ver qué sucede cuando usamos la condición inicial número 1. Vean, cuando la condición inicial es 1, que X es igual, perdón, cuando la condición inicial 1 la usamos, que es X igual a 0 y Y igual a 0, y la pregunta es, ¿y dónde la usamos? Pues la utilizamos en nuestra ecuación. Si Y vale 0, noten que EI, aunque no sepamos su valor por 0, esto se anula, da 0. Como X vale 0, este se hace 0, este se hace 0, y C1, aunque no lo sepamos, también multiplicado por X, que es 0, también se hace 0. Entonces todo da 0 y simplemente queda C2 solito. Diría 0 es igual a C2. Por ese motivo, cuando utilizamos la condición inicial 1, pues no hay ninguna duda. La constante número 2 vale 0. ¿Y saben qué significa esto? Que esta constante número 2 yo no la necesito para este caso específico de mi viga. Pero ahora sí, vamos a utilizar la constante número 2. Entonces, cuando nosotros utilizamos la condición número 2, aquí X sí tiene un valor y Y sí tiene un valor. Noten que ya voy a utilizar esta ecuación que está aquí. Bueno, ya la utilicé, mejor dicho, desde acá arriba, pero fue tan sencillo que lo pude hacer aquí visual. Casi lo tengo que escribir. Sería EI por Y, pero en la condición 2, Y vale 0. Entonces aquí se multiplica por 0. Y cada una de estas cantidades que están aquí, la voy a multiplicar por X cúbica, X cuarta y por X. Solo recuerden que en la condición 2, X vale 0.5. Entonces noten cómo está 0.5 al cubo, 0.5 a la cuarta y 0.5. Entonces simplemente fueron sustituidas las condiciones iniciales de Y igual a 0 y X igual a 0.5. Claramente si EI lo multiplico por 0, pues eso me da como resultado 0. Si ustedes observan, toda esta operación matemática yo sí la puedo hacer en una calculadora. Si yo hago toda esa operación matemática en una calculadora, la verdad es que no recuerdo cuánto da. Y los invito a que ustedes realicen esa operación. Pero cuando hago toda esa operación matemática, ya vieron que la paso del otro lado del igual. Por ejemplo, estoy casi seguro, y es porque lo estoy viendo aquí, estoy casi seguro que esta operación matemática dio positivo. Y yo lo pasé negativo del otro lado. ¿Ya vieron que aquí queda solito C1? ¿Saben por qué queda solito? Porque el 0.5 que trae el C1 yo lo pasé dividiendo. Así es que todo este resultado que estaba aquí positivo y después pasó negativo,
todo ese resultado yo lo dividí entre 0.5. ¿Y saben cuál es el resultado de todo eso? Menos 327 sobre 512. Son dos pasos: multiplicar y pasar negativo y dividir entre 0.5. Y finalmente encuentro cuánto vale C1. Quiere decir que mi ecuación de la curva elástica ya puede ser reescrita sabiendo el valor tanto de C2, que vale 0, y de C1, que vale menos 327 sobre 512. Por ese motivo, aquí volví a escribir ya la ecuación elástica de la viga otra vez, pero con ese valor de C1. ¿Ya se fijaron lo que hice aquí al inicio? Si se dan cuenta, aquí decía EI por Y, pero EI está multiplicando. ¿Cómo pasaría del otro lado de la ecuación? Pasaría dividiendo a todo. U otra operación equivalente a dividir es multiplicar por 1 entre todo ese elemento, que es E por I. Eso es exactamente equivalente a dividir. Entonces EI de alguna manera sí está dividiendo a todo. Por eso aquí incluso lo pongo entre corchetes, ¿no? Para que se entienda que es a todo. Y esa es la nueva curva elástica de la viga. Pero yo sigo teniendo un problema. O sea, ya un poco tomó más claridad. Mi problema sigue siendo cuánto vale E y cuánto vale I, para yo conocer la curva elástica a su totalidad de la viga y saber específicamente la ecuación que me dice cuánto se está deformando aquí esta viga. Y resulta ser que nuestro ejercicio continúa acá de este lado. Ok, vamos a continuarlo entonces nuestro ejercicio. Dice, analicemos las propiedades mecánicas de la viga, que es tanto E como I. ¿Qué es E? Es el módulo de elasticidad longitudinal de la viga. En este caso, E, que es el módulo de elasticidad longitudinal para la viga, que es para la madera, porque aquí claramente el enunciado decía que esto eran 50 centímetros de madera. El módulo de elasticidad, lo tomé de una tabla. De hecho, en la descripción del video les voy a dejar la tabla, que no es otra cosa que un link a Wikipedia, de donde estoy tomando esos valores, que están entre 7000 y 14000 megapascales. La madera, como ustedes se dan cuenta, es demasiado variable. Entonces, como es demasiado variable, yo no sé específicamente qué tipo de madera tengo. Entonces voy a plantear un punto intermedio. El punto intermedio es decir que tengo 10.000 megapascales. Los pascales, no los mega, sino exclusivamente los pascales, es una unidad de medida que es de presión, que es Newton sobre metro cuadrado. De hecho, quiero que ustedes observen ahora en este momento, no quiero dejarlo mejor al aire, de dónde estoy tomando estos valores. De aquí, de esta página de Wikipedia, que es un anexo, se llama Constantes elastoplásticas de diferentes materiales, es donde estoy tomando ese módulo de elasticidad longitudinal. Y aquí tengo una descripción, una primer tabla donde está el material. De hecho está partida en dos esa tabla, y tomo inmediatamente la primer E. Aquí me conviene verlo en megapascales. Estos son kilopondios sobre centímetro cuadrado. Sí, efectivamente son kilopondios fuerza. Entonces yo estoy tomando aquí la de la madera. La de la madera está entre 7000, pero si ustedes aquí lo observan, también está a 14000. Y aquí están todos los demás materiales que ustedes pueden observar. Yo estoy tomando entonces un promedio entre 7 y 14. Vamos a regresar a nuestro ejercicio. Entonces, de ahí salió el valor de 7000 a 14000 megapascales. ¿Ok? Ya sabemos cuál es entonces el módulo de elasticidad longitudinal de nuestra viga, porque es de madera. Son 10.000 megapascales o 10.000 meganewtons sobre metro cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente característica o propiedad mecánica. El momento de inercia respecto al eje X, o dicho de otra manera, IX. ¿Esto con qué tiene que ver?
tiene que ver específicamente con la sección de la viga. Yo les había dicho que la viga, nuestra viga en este ejemplo, de hecho se parece bastante a lo que está aquí, tiene una sección rectangular. Es decir, cuando nosotros la vemos completamente de lado nuestra viga, se ve así. Esta es su sección. Cuando hacemos el corte, mejor dicho, esta es la base y esta es la altura. Y si ustedes recuerdan, tiene 5 centímetros de base por 1 centímetro de altura. Entonces aquí serían 5 centímetros de base por 1 centímetro de altura. Resulta ser que para esta forma, el rectángulo, ya hay una fórmula dada para el momento de inercia. No quiero entrar en un detalle muy un tanto innecesario ahorita de qué es el momento de inercia, pero claramente tiene que ver con la deformación de este material. Entonces aquí para un rectángulo ya tengo yo siempre definida esa fórmula para un rectángulo. Cómo calcular su momento de inercia. Es base por altura al cubo dividido entre 12. Pero sigamos respetando nuestras unidades. La base 5 centímetros, expresémosla en metros, 0.05 metros. La altura de 1 centímetro, expresémosla en metros, 0.01 metros. Elevémosla al cubo y dividámosla entre 12. Si multiplico metro por metro cúbico, las unidades de este momento son metros a la cuarta. Esas son las unidades de nuestro momento de inercia con respecto al eje X. Aquí yo simplemente quise dejar toda esta fracción. 1 entre 240 millones de metros cuadrados. Eso es el momento de inercia con respecto al eje X. Simplemente por curiosidad les planteo una duda. ¿Cómo es más fácil doblar una viga? ¿Una viga cuya sección está así? ¿O cuya sección está así? ¿Cuál de estas dos vigas sería más difícil de deformar? ¿Ok? Eso se los dejo ahí, únicamente como comentario. ¿Recuerdan que la ecuación elástica de la viga multiplica E por I? Pues bueno, vamos a obtener nosotros la multiplicación de E por I. E por I lo obtenemos de la siguiente manera. 1 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. A ver, esperen, ¿de dónde salió el 1 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado? Ok, el newton sobre metro cuadrado claramente son los pascales, es newton sobre metro cuadrado. Aquí estos 10.000 que le pasó, ¿cuántos ceros tiene el 10.000? El 10.000 estamos observando que tiene 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Y qué pasó con este mega? Mega es millón. Un millón tiene 6 ceros. O mega, por decirlo así, es por 10 a la 6. Si ya tengo 6 ceros aquí yo del mega y tengo 4 ceros más del 10.000, ¿cuántos ceros tengo en total? Tengo 10 ceros. Por eso me es más fácil expresarlo como 1 por 10 a la 10, es decir, tengo 10 ceros. El por 10 a la 10 es notación científica. Y ya no escribo pascales, sino escribo newton dividido entre metro cuadrado. Y luego lo multiplico por el momento de inercia con respecto al eje X, que es 1 entre 240 millones por metro cuadrado. Cuando el metro cuadrado se divide cuando el metro a la cuarta se divide entre el metro cuadrado, queda metro cuadrado, pero queda en la parte de arriba junto con el newton. Y yo al hacer esta operación matemática, esto lo hice en la calculadora, me da como resultado que E por I es igual a 125 sobre 3. ¿Ok? Quiere decir que ya tengo la curva elástica definitiva de la viga porque ya tengo esta operación. Entonces esto es igual a 3 sobre 125. A ver, espérense, ¿no era 125 sobre 3 newton sobre metro cuadrado, newton por metro cuadrado? ¿Por qué le estoy colocando aquí 3 sobre 125? ¿De dónde estoy sacando eso? Pues no olviden algo. No olviden que en la última curva elástica que yo les coloqué, no es directamente E por I, es 1 entre E por I.
Y cuando 1 lo dividimos entre una fracción, se aplica la ley de la herradura y pues prácticamente la fracción se está invirtiendo, por así decirlo, ¿no? Entonces esto me da como resultado 3 sobre 125, que es e por i, y por todo lo demás que me salió de resolver mi ecuación diferencial. Noten ya todo lo que tuve en cuenta mi ecuación diferencial. Para llegar yo a esta definitiva curva elástica de mi viga, noten todo lo que ya tuve en cuenta. Calculé las reacciones en los apoyos, determiné qué pasa internamente en la viga haciendo un corte. Posteriormente, yo introduje características del material de la viga. Yo introduje características de la forma que tiene la viga al ver el corte, al ver su sección. Entonces vean ya todo lo que estoy determinando. Y no se nos olviden las condiciones iniciales, que es dónde empieza la viga y dónde termina. Entonces finalmente yo con toda certeza les digo, esta es la ecuación elástica de la viga. Esta ecuación sabe cómo se deforma. Esta ecuación matemática o función matemática que está aquí ya es esto y ya no tiene ningún lugar a dudas. Ya no hay ninguna incógnita más que resolver. A excepción de una sola cosa. ¿Dónde? Vamos a preguntarle a esa ecuación, ¿dónde se dará la deformación máxima? Esto ahora ya tiene que ver con derivadas. Si yo tengo una función y quiero encontrar ya sea su máximo o su mínimo, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces lo que debes de hacer es derivarlo e igualarlo a 0. Si tú de una función quieres encontrar su máximo, solo derívalo e igualalo a 0. Ok, pues vamos a derivarlo y vamos a igualarlo a 0. Y es lo que estoy haciendo aquí. Por eso ahora escribo y', porque esa es la derivada, ¿no? Entonces, esto es una constante que multiplica a una función. ¿Cómo se deriva una constante por una función? Pues se coloca la misma constante y se empieza a derivar la función. ¿Cuál es la derivada de x cúbica? 3x cuadrada, por eso aquí dice x cuadrada. ¿Y qué pasa por el 3? Se multiplica por 2.82 y por eso me da 8.46. ¿Cuál es la derivada de x cuarta? Es x cúbica. 4x cúbica. ¿Y qué pasa con el 4? Pues se multiplica por el menos 0.53 y por eso me da menos 2.12 x cúbica. ¿Cuál es la derivada de una constante por x? Pues la derivada de x es un 1. 1 por la constante me da exactamente la misma constante. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya estoy formando mi ecuación y', que es la derivada, es igual a 0. Esta entonces es la ecuación que me va a dar esa parte. ¿Ya se fijaron que esta constante está multiplicando a todo esto? ¿Qué pasa si esta constante que está multiplicando yo la paso dividiendo del otro lado? Pues que el 0 la va a absorber o el 0 la divide. Entonces como el 0 la absorbe yo la puedo anular. Y bueno, no es que la anule, mejor dicho, 0 entre esa cantidad pues me da 0, ¿no? Y me quedo únicamente con lo que está adentro del paréntesis. Ahora yo debo de encontrar cuál es el valor de x que hace que todo esto dé 0. Mejor dicho, cuáles son los 3 valores de x que hace que todo eso dé 0. Y digo 3 valores porque como es una función de grado 3, x cúbica implica que haya 3 valores. ¿Y qué creen? No es sencillo resolver esa ecuación cúbica, no es sencillo. Por eso yo me voy a tener que ir al software Wolfram Alpha. Y en Wolfram Alpha lo voy a resolver. Esta ecuación que está aquí la introduzco a Wolfram Alpha y Wolfram Alpha ya me entrega la solución. Dice que la solución es x es igual a 0.2851 metros. Quiere decir que a los 28 centímetros, medido obviamente desde el origen, que es el apoyo A, yo voy a encontrar aproximadamente o teóricamente la deformación máxima. Sin embargo, quiero que vean cómo introduje esto en Wolfram Alpha. Quiero que observen cómo aquí en Wolfram Alpha ya introduje mi derivada. Es 8.46x cuadrada menos 2.2x cúbica menos 327 sobre 512 igual a 0. Hay que ver siempre cómo lo está interpretando Wolfram Alpha.
que sea lo que nosotros estamos viendo. Aquí se ve un poco raro, pero dice x cúbica por este número, más x cúbica por este número, y pues claramente sí es lo que yo estoy tratando de colocar, ¿no? Aquí me lo expresa de otra manera, lo reordena como polinomio, y miren, este cachito que va aquí de 0 a 0.5, ese cachito es la viga deformada. Y aquí hay tres soluciones, si ustedes se dan cuenta. Hay tres soluciones que son las tres soluciones de la ecuación cúbica. Menos 0.26 no puede ser porque yo no tengo nada en la parte negativa de x, es decir, la viga inicia cuando x es igual a 0. Tengo el 0.2851, que es el valor que yo tomé, y tengo también el 3.96, pero 3.96 no puede ser porque la viga mide 50 centímetros y estos son casi 4 metros. Entonces mi viga no llega hasta allá. Esto significa que el valor que a mí me está interesando es este que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, es este pequeño valor que está aquí, son los 3. Vamos a regresar a nuestra viga. Entonces aquí está el 0.2851. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Si esta es la ecuación de la viga, tal cual, o sea, de la forma de la figura de la viga, y esta es la posición de x donde se da la máxima deformación, y y está midiendo, pues, por así decirlo con este láser, pues está midiendo, si este fuera el eje de las x, imaginen que este es el eje de las x, pues está midiendo la y que tiene la viga, pues quiere decir que y me va a dar esa deformación o flecha, por así llamarlo. Entonces lo único que voy a hacer es evaluar precisamente este valor de x en nuestra ecuación. Y noten que aquí ya estoy metiendo toda la ecuación completa, pero cuando meto toda esta ecuación completa, que está un tanto grande la ecuación, noten cómo voy sustituyendo yo aquí específicamente x. Aquí se le va al cubo, aquí se le va a la cuarta y aquí como continuación se multiplica por la fracción. Y haciéndolo con muchísimo cuidado, cuando yo hago toda esa multiplicación me da como resultado que y es igual a menos, es negativo porque la deformación va hacia abajo, menos 0.002885 metros. Multipliquémoslo por 1000 para convertir los metros a milímetros. ¿Saben cuánto se va a deformar la viga? Aproximadamente 3 milímetros, 2.88 milímetros. Es decir, si yo tengo una viga de 50 centímetros que pesa 650 gramos, como les decía mi ejercicio inicial, y le pongo una carga de 2 kilos específicamente en esta posición, entonces aproximadamente la deformación máxima se va a dar a los 0.28. 0.28 es un poquito acá adelante y dice que van a ser como unos 3 milímetros aproximadamente. De hecho, como última instancia, yo aquí en GeoGebra les presento una imagen de la ecuación ya tal cual y cómo se está graficando esa forma de la viga. Pero aquí no se ve tan claro, ¿verdad? Vamos a verlo de forma muy clara directamente en GeoGebra. Miren que aquí está mi ecuación. Aquí está mi ecuación elástica de la viga. Miren que coloqué un deslizador que va desde 0 hasta 0.5 para que solamente la grafique de 0 a 0.5. Y miren cómo está graficando aquí a la viga. De hecho, fíjense cómo va haciendo una pequeña curvita. Es muy ligera la desviación. No sé si la alcanzan ustedes a notar. Es muy ligera esa desviación. Se está flexionando 3 milímetros esa viga. Pero vamos a hacer uso de la tecnología y vamos a estirar este eje para ver más claramente cómo es que se está dando esa deformación. Hagámoslo así de exagerado para ver qué le está pasando a la viga. ¿Ya vieron dónde se está deformando más la viga? Sí, aquí a los 28 centímetros. Es lo que está haciendo como predicción la ecuación. Vamos a no hacerlo tan exagerado, veámoslo un poco más realista. Esto es lo que yo esperaría. Les recuerdo, esto es un método, este es un modelo. No significa que específicamente va a pasar eso en la realidad. Pero este modelo trata
justamente de predecirlo. Trata de hacerlo a su modo. Seguramente hay otros métodos que lo hacen de otra manera y cada método tiene su propia exactitud. Esto fue entonces el cálculo de la flecha. Por cierto, la flecha es esta medida. Lo que calculamos es esta medida que está aquí. Aquí hubiera colocado una línea. Y esta flecha fue calculada, o deformación fue calculada a través de ecuaciones diferenciales.